enseñando la sana doctrina. Les invito a todos nuestros hermanos en Cristo que puedan también usar sus Biblias, y aquellos que no tienen las Biblias, pues obviamente también vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que lean y pues abran sus Biblias en el libro de Tito, ¿sí? Libro de Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Tito, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 15. Este es el tema del día de hoy, enseñando la sana doctrina. Vamos a leer esta hermosa palabra del Señor, y pues la palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en el versículo 1 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en el versículo 4 dice así: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Vamos a tocar primeramente los 4 versículos y luego ya estaremos meditando también la palabra en los siguientes versículos. Si nosotros vemos aquí, mis hermanos, en esta hermosa palabra, dice en el versículo 1, ¿sí? Nos dice, pero tú habla. Dice que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, en esta enseñanza, si bien es cierto, instruye a la iglesia, ¿sí?, en la sana doctrina, donde pues obviamente se direcciona, ¿sí?, a la verdadera fe, de cómo el cristiano, de cómo el creyente debe de tener una conducta, ¿sí? Debe tener pues una integridad y asimismo también pues buenas obras. Entonces, en este libro, ¿sí?, Pablo, ¿sí?, insiste en organizar a toda la iglesia, ¿sí?, ya sea ancianos, ya sean mujeres, jóvenes, siervos de Dios como pastores, evangelistas, ¿sí?, y pues todo aquel que está dentro de la congregación. Entonces, esto determina, ¿sí?, Pablo pues quiere organizar, por así decirlo, pues a la congregación para que puedan vivir rectamente bajo la gracia de Dios, aguardando que pues obviamente viene la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, esta palabra nos determina cómo nosotros podemos iniciar, ¿sí?, para poder caminar como un cristiano, ¿sí?, como hijo de Dios, de manera íntegra y también con buenas obras. Entonces, si nosotros vemos en este versículo 1 y en el versículo 2, nos habla que los ancianos, dice, sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, y también dice en el amor y en la paciencia. Entonces, al momento que dicen que los ancianos deben de ser pues sobrios, dignos, prudentes, firmes en la fe, los ancianos pues obviamente no deben de ser, digamos, lo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que los ancianos, ¿sí?, deben enseñar lo bueno. Esto determina, cuando habla los ancianos, está hablando ancianos en la fe. Recuerden que pues cuando un niño, por ejemplo, un bebé cuando nace, empieza a dar, digamos, sus primeros pasos como gateo, luego empieza a caminar, ¿sí?, y pues luego de ello empieza, no sé, a hacer algunas cosas adicionales, incluso hasta hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño en este mundo?
pues el niño va a empezar de pocos a pocos. Cuando habla aquellos ancianos en la fe, determina a aquellas personas que tienen mucho tiempo ya dentro de una congregación. Por ejemplo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, esto determina a los ancianos, ¿sí? Aquellos también que tienen una madurez, ¿sí? Y por eso dice que sean también sobrios, que sean muy serios y prudentes. Cuando determina que una persona tiene que ser seria, tiene que ser prudente, pues obviamente determina también que sea recto en lo que tiene que hablar, en lo que tiene que enseñar. Obviamente que también aquellas personas que le anteceden, por así decirlo, los más jóvenes en la palabra, pues obviamente van a seguir también los pasos de los ancianos. Entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? En el versículo 3 nos enseña que las ancianas, dice, que ahora las mujeres ancianas, ¿sí?, sean reverentes, dice esta palabra, en su porte, ¿sí? Sean reverentes en su porte, o sea, pues también vestirse, ¿sí?, de una manera adecuada, ¿sí? Y dice, pues, no calumniadoras, ¿sí? Dice, no esclavas del vino, ¿sí?, maestras del bien. Entonces, obviamente, eso determina ¿qué cosa? Para que puedan guiar también a las personas, para que puedan a las mujeres, por ejemplo, jóvenes, para que puedan guiarlas en un buen camino. Porque imagínate, ¿no? Si nosotros tuviéramos ancianas o ancianos que pues están, por así decirlo, no caminando bien delante de Dios y dentro, digamos, de la palabra, pues obviamente los más jóvenes o las personas nuevas que están empezando en el camino del Señor, ¿sí?, pues obviamente también van a ver ese reflejo y pues obviamente también pueden caminar mal. Entonces, el reflejo dentro de una congregación son los ancianos y las ancianas. Dentro de la congregación son aquellos que van a guiar, ¿sí?, a todos los hermanos que le anteceden. Entonces, eso determina también, ¿sí?, de cómo debemos de andar, de cómo debemos caminar. Entonces, ¿qué le dice aquí en el versículo 4? En el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, eso determina que pues que las hermanas más ancianas, con mucha experiencia, pues tienen que enseñar a amar a sus esposos, a sus hijos. ¿Para qué? Para que también sean unas mujeres de bien. Y también pues las mujeres ancianas, ¿sí?, para que también enseñen a trabajar. A veces hoy en día, mis hermanos, hay parejas muy jóvenes que hoy en día se casan, que hoy en día se unen, pero a veces esta jovencita a veces no sabe mucho, digamos, de los haceres de la casa. Por ejemplo, el varón muy joven está recién experimentando, digamos, iniciar, digamos, un trabajo, ¿sí?, en lo laboral. Entonces, para ello sirve también esta palabra de Dios. La palabra de Dios también te enseña a guiar para que puedas también ser un cristiano, un varón de Dios y también pues un hijo de Dios que sea pues obviamente trabajador, ¿sí? Entonces los cristianos también estamos direccionados a eso. Entonces un cristiano, una cristiana, pues tienen que ser trabajadores, tienen que ser prudentes, ¿sí? Entonces eso que determina que pues estos varones jóvenes, mujeres jóvenes, tienen que pues obviamente adoptar las enseñanzas, por ejemplo, de los ancianos. Otro de los ejemplos, por ejemplo, ¿sí?, cuando están, digamos, en casa, por ejemplo, mamá es una persona ya, digamos, mayor y pues le anteceden ya sean hijos o hijas. Asimismo también papás que le anteceden hijos o hijas. Entonces, papá y mamá, pues obviamente son aquellos que van a guiar también a estos jóvenes. A los hijos que están creciendo, pues obviamente también los van a guiar.
que sean trabajadores, que sean prudentes, ¿sí? Que no sean, digamos, por así decirlo, pues calumniadores, que no sean, por así decirlo, pues como dice en esta hermosa palabra, ¿sí? Dice pues que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. Cuando habla esclavo del vino, pues obviamente determina más, digamos, acercándose al tema, digamos, del alcohol. Ya sabemos que el vino, ¿sí? En ese entonces, en aquellos tiempos, el vino también se representaba al alcohol. Entonces, ¿qué determina? Que pues obviamente, ¿sí? Las mujeres también tienen que separarse del alcohol. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Señoritas, jóvenes, personas mayores, en este mundo, por ejemplo, se embriagan y hacen muchas cosas. Y no solamente mujeres, sino también varones hacen lo mismo. ¿Qué dice esta palabra? Esta palabra dice, no esclavos del vino. Entonces, un cristiano, ¿sí? Tiene que estar apartado también de este camino, ¿sí? Un hijo de Dios tiene que estar apartado de este camino. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre dentro de la congregación? A veces dentro de congregaciones todavía, ya estando dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ya están todavía practicando, ¿sí? Bebiendo alcohol. Hay ministerios de alabanza, por ejemplo. Después de la administración salen a un lugar y se van a libar licor. Y esto sucede hoy en día dentro de las congregaciones. Hay siervos de Dios, por ejemplo, que entre comillas están bien delante de Dios, pero cuando salen están haciendo otras cosas muy diferentes a ser cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te enseña la sana doctrina? La sana doctrina lo que te determina es guiarte como Dios quiere. Tiene que guiarte cómo tú debes caminar delante de nuestro Dios Todopoderoso. Mira lo que dice en el versículo 5. En el versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, dice, cuidadosas de su casa, ¿sí? Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué es lo que está determinado aquí? Que las ancianas, pues obviamente tenían que enseñar a las mujeres jóvenes que tienen que, pues obviamente, ser castas, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día en el mundo, dos jóvenes se conocen, después de 2, 3 días, después de un mes, de una semana, ya están, por así decirlo, teniendo intimidad. Ya no son, digamos, ya no hay castidad, ya no hay mujeres ni jóvenes castos, por así decirlo. Entonces, mira cómo tanto determina lo que es la sana doctrina. La sana doctrina no solamente va a determinar tu forma, digamos, de ser. La sana doctrina no solamente determina de cómo debes andar bien delante de Dios, alejándote del pecado, sino también la sana doctrina te determina de que pues este cuerpo, el templo de Dios, tiene que estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces dice aquí la palabra del Señor, dice que las personas jóvenes tienen que ser prudentes, tienen que ser castos. ¿Qué tiene que ser? Pues obviamente una señorita, un varón, pues obviamente tienen que ser castos hasta llegar al matrimonio, ¿sí? Y pues obviamente ya en el matrimonio se consume, ¿sí? Mediante la unión entre los dos, se consume el matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra del Señor, que tienen que ser cuidadosas de su casa. Entonces, aquellas mujeres jóvenes que ya son casadas, pues obviamente tienen que ser cuidadosas de su casa. Cuando habla de ser cuidadoso de una casa, determina mucho que tienen que andar en integridad delante de su esposo, delante de su esposa. Hoy en día hay cristianos que a veces no andan delante de su esposa, delante de su esposo, de una manera íntegra. A veces hoy en día pues están andando como desean. Hoy en día pues por así decirlo pues hay cristianos, por ejemplo, incluso que están cometiendo adulterio. Hay cristianas que están cometiendo adulterio.
Entonces, mis hermanos, amigos en Cristo que me ven en esta noche, el Señor lo que determina es que el cristiano debe andar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, eso determina que no solamente cuando el hombre, cuando conoce a Dios, no solamente va a ser transformado, por así decirlo, pues del corazón nada más, no solamente transformado en los pensamientos, sino el hombre que ha conocido a Dios, aquella persona que es nueva criatura, pues obviamente también es transformado tanto interiormente y exteriormente. Entonces, eso determina una sana doctrina. Pero hoy en día, a veces usan la sana doctrina por un tema, tanto al extremismo, y empiezan pues a determinar muchas reglas dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Pero recuerden algo, ¿sí? Que lo que son las reglas, lo que son, los mandatos, van a ser por parte de Dios, ¿sí? No por parte, del hombre. Entonces recuerden algo muy importante, que los jóvenes tienen que aprender las buenas enseñanzas de los ancianos y de las ancianas, que son aquellas personas que pues obviamente te van a enseñar cómo debes andar delante de la presencia de Dios, cómo debes acudir, por ejemplo, a las congregaciones. Pero hoy en día, mis hermanos, pues hay muchas iglesias liberales, por así decirlo, iglesias tan liberales que delante, incluso del altar, a veces salen, por ejemplo, a compartir palabra de Dios. A veces salen incluso, ¿sí?, a cantar alabanzas. Empiezan a ministrar las alabanzas. Están, por ejemplo, con aretes, están con pantalones. Están, por ejemplo, las señoritas, pues se visten de una manera no decorosa. Entonces, ¿qué tan importante es andar en santidad? En esta noche estamos tocando esta hermosa palabra que dice enseñando la sana doctrina de cómo debemos de andar delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, imagínense cuando, por ejemplo, Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, por ejemplo, Moisés, cuando vio algo que había una zarza ardiente, entonces Moisés dijo, yo voy a ir a ese encuentro, voy a ir al encuentro, si ahí está el Señor, si ahí está Dios, voy a ir en el encuentro. Entonces cuando va Moisés y llega al encuentro, ¿sí?, y ahí viene una palabra que le llama a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, le llama. Y pues Moisés obviamente oye la palabra de Dios. Pero uno de los puntos muy importantes es que Dios le dice, sácate las sandalias, porque donde tú estás es un lugar santo, es tierra santa. Entonces, mis hermanos y amigos en Cristo, las congregaciones, los templos son tierra santa, es un lugar santo. Entonces, desde el momento que tú ingresas a una congregación, debe haber pues una alta reverencia, un temor a Dios. Pero hoy en día hay congregaciones muy liberales, por ejemplo, desde que ingresan de la puerta para adelante, ¿sí?, a veces vienen tan contaminados después de hacer muchos pecados. Hoy en día ingresan a las congregaciones como si estuvieran ingresando a cualquier lugar. Entran a los templos como si estuvieran andando, ingresando pues a su casa, como si estuvieran andando, o ingresando a la casa del vecino, a la casa del hermano, a la casa de la prima, etcétera, etcétera. Entonces, no hay temor delante de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tan importante es la sana doctrina? ¿Qué tan importante es andar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso? Recuerden, mis hermanos, que cuando tú vas a un templo, que cuando vas a una congregación, estás yendo al encuentro con nuestro Dios Todopoderoso. Estás yendo a encontrarte con Dios. Recuerda que la iglesia, ¿sí?, es la novia de Cristo. Recuerda que una novia, por ejemplo, ¿cómo debe ir al encuentro con el novio?
Una novia, si en este mundo, por ejemplo, que estamos, que nos rodea, por ejemplo, una novia cuando se va a casar, digamos, con el novio, pues en ese momento del matrimonio, ¿cómo va una novia? Una novia va muy presentable delante, digamos, del novio para que puedan casarse. Entonces, lo mismo sucede. La congregación, la iglesia, que todos somos la novia de Cristo. Entonces, como novia, nosotros como iglesia tenemos que ir bien presentables porque nos vamos al encuentro, ¿sí?, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al encuentro de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tan importante es la sana doctrina? ¿Qué tan importante es conocer esa verdadera transformación? Por eso dice nuestro Dios Todopoderoso que cuando nosotros nos transformamos, somos ya una nueva criatura, ya somos diferentes. Dice pues que ya todo lo demás ha pasado y ahora son cosas nuevas. Entonces, ¿qué tan importante es conocer una sana doctrina? Si nosotros vamos ya en el versículo 6 de esta hermosa palabra, dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Qué más dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Esta palabra está direccionado, por ejemplo, hacia los siervos de Dios. Esta palabra está direccionado hacia los pastores, hacia maestros, evangelistas y todo aquel que predica la palabra del Señor o enseña la palabra del Señor. Por eso dice esta palabra, presentándote tú, le dice la palabra, ¿sí? Presentándote tú en modo como ejemplo de buenas obras. Entonces, ¿eso qué determina? Determina que el siervo de Dios debe ser ejemplo para todos aquellos que están dentro de una congregación, de todos los hermanos, de todas las ovejas. El pastor es el principal que tiene que dar el ejemplo. Los siervos de Dios tienen que dar el ejemplo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Delante de altares, delante de la presencia de Dios, están predicando pastores, siervos de Dios, con, no sé, digamos, con zapatillas, están predicando pues con jeans, están predicando, digamos, por así decirlo, no tan arreglados delante de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es el ejemplo? El ejemplo no solamente determina pues una forma de vestir, sino también la forma de cómo está delante de Dios. Entonces, el ejemplo determina también cómo está consagrándose este siervo de Dios. El ejemplo también determina si es un hombre de oración, si es un hombre, por ejemplo, que está guardándose para Dios. Entonces, ese ejemplo determina a todos los hermanos dentro de una congregación. Imagínate si hay un siervo de Dios o un pastor que no sea hombre de oración. Imagínate que llega a la congregación, por ejemplo, ya inicia, digamos, por así decirlo, el culto, ¿sí? Ya inicia, digamos, ya el servicio y el siervo de Dios llega, no sé, inicia a las 7 de la noche y el siervo de Dios está llegando 8, cuarto para las 9 de la noche, como dice, pues llega para predicar nada más. ¿Tú crees que eso va a ser un buen ejemplo? Pues obviamente no es un buen ejemplo. Imagínate pues que todos vean y pues no es un hombre de oración. Entonces, el siervo de Dios, el pastor, ya sea evangelistas, maestros, aquellos que se llaman apóstoles, etcétera, etcétera, no importa el título, pero lo que determina el siervo de Dios tiene que ser ejemplo para todos ellos. Por eso dice aquí, dice la palabra, tú vas a exhortar a los jóvenes, dice la palabra, que sean prudentes. Pero en el versículo 7 dice, preséntate tú, le dice, en todo como ejemplo en buenas obras. ¿Qué más dice? En la enseñanza mostrando integridad, sinceridad.
Entonces, una persona íntegra, pues obviamente va a ser una persona transparente también. Una persona, digamos, íntegra, también va a estar andando en lo correcto. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hay veces hay siervos de Dios que supuestamente están solamente, por así decirlo, pues para que los vean nada más, pero cuando llega a casa, pero cuando llega, digamos, a sus hogares, a veces este varón no es íntegro, a veces este varón pues es todo lo contrario. Por ejemplo, hay pastores que supuestamente delante, digamos, de las congregaciones hablan bonito, predican bonito, oran bonito, ministran bonito, pero cuando llegan a la casa, por ejemplo, hay veces golpean a sus mujeres, golpean a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo, digamos, de integridad de un siervo de Dios? Hoy en día, pues incluso hay pastores que salen de una congregación y se van a otra congregación a casarse en otro lado, teniendo una esposa en otro lado. ¿Cuánto hay, digamos, también pues, siervas o hermanas que pues en este lado se van de una congregación y luego en el otro lado se están casando nuevamente en otra congregación? En muchos lugares permiten esto. Entonces, mucho determina lo que es la sana doctrina. Cuando hablamos sana doctrina, determina mucho el comportamiento del Hijo de Dios, determina mucho lo que es el comportamiento del siervo de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es presentarse? ¿Sí? ¿Qué tan importante es ser un ejemplo con buenas obras? Dice. Entonces, las buenas obras es el comportamiento, es el tratar bien, es comportarse bien, obviamente caminar bien delante de Dios, ser un siervo de oración, un siervo pues que esté constante en los ayunos, que esté pues en las vigilias y todo eso. Entonces, todo eso determina no solamente, digamos, que esté bien delante de la casa de oración, sino también el ejemplo determina, por ejemplo, en sus hogares, en sus casas, en sus matrimonios. Imagínate, mis hermanos, que por ejemplo un pastor quiere, digamos, poner el orden, por ejemplo, dentro de la congregación. Por ejemplo, ven a unos hermanos, algunas hermanas, por ejemplo, que pues, no sé, por ahí están andando en pecado y que pues tal vez quiere poner, digamos, una disciplina y quiere poner una corrección. Y pues imagínate y que pues este siervo de Dios o este pastor, por ejemplo, no sabe ni siquiera corregir a sus propios hijos. Imagínate cómo sería un ejemplo. Imagínate que dentro de la congregación pues obviamente quiere corregir, pero cuando va a la casa el hijo, por ejemplo, contesta a papá, a mamá. Por ejemplo, la hija contesta a papá, a mamá. Entonces imagínate, sería un desorden total. En pocas palabras, quiere poner orden dentro de la congregación mientras que su propia casa está desordenada. Entonces, todo eso determina, ¿sí?, lo que son las buenas obras. Todo eso determina que el hombre de Dios tiene que ser ejemplo para todos los que están también congregando, para todos los que están dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Mira lo que dice esta palabra. En el versículo 8, estamos en el libro de Tito, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra sana, mira lo que dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pues obviamente el siervo de Dios, el pastor, el evangelista o el que está predicando, tiene que estar andando bien, o sea, libre de pecado, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros los seres humanos, ¿sí?, estamos, por así decirlo, pues prestos a pecar, pero también el siervo de Dios tiene que estar andando buscando la presencia de Dios, ¿sí?, limpiándose constantemente. Por eso es muy importante la oración. Ahora, cuando un siervo de Dios está constantemente orando, está constantemente limpiándose, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente ya no va a ser avergonzado.
¿sí? ¿Por qué? Porque no hay algo, por así decirlo, que pues empieza a avergonzarlo, empieza a caerlo, empieza a decaerlo. Entonces, ¿qué determina aquí? Que no tenga nada malo, ¿sí? Otras personas para poder decir de este varón, de este hombre. Entonces, ¿qué tan importante es la sana doctrina? O sea, la sana doctrina no solamente determina, digamos, a toda la congregación, sino también la sana doctrina inicia desde el siervo de Dios hasta, pues obviamente, todos los congregantes dentro, digamos, de un lugar, dentro de un templo. Mira lo que dice la palabra en el versículo 9. En el versículo 9 dice, exhorta, mira lo que dice la palabra, ¿sí? Exhorta a los siervos, mira lo que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones. Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra dice, tenemos que exhortar a los siervos. Pero hay veces que es lo que dice, no, yo soy pastor, yo soy evangelista. ¿Sabes qué? Tal hermano no puede exhortarme, más bien yo le voy a exhortar. Imagínense, mis hermanos. A veces cuando el pastor, el evangelista o cualquier, digamos, que tenga el nombre, ¿sí? Pues si está andando bien delante de Dios, pues puede exhortar a otras personas. Pero imagínate cuando está andando, digamos, mal delante de la presencia de Dios. Al revés, va a salir exhortado. Entonces, por eso dice esta palabra, aún todavía se tiene que exhortar a los pastores. Se tiene que exhortar a los siervos de Dios. Así dice la palabra aquí. Exhorta a los siervos. ¿Para qué? Para que también se sujeten, dice, a sus amos. ¿Y cuál es el amo para todos nosotros? Tanto pastores, predicadores, hermanos y hermanas en Cristo, nuestro amo y Señor es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Entonces, todo siervo que dice, yo soy siervo de Dios, yo soy pastor, entonces tú tienes que sujetarte. ¿A quién? A tu Dios. Si tú no te sujetas a Dios, ¿cómo vas a ser ejemplo para los hermanos? ¿Cómo vas a ser ejemplo para los que están, digamos, iniciando, por ejemplo, incluso en el camino del Señor? Entonces, ¿qué tan importante es que el siervo de Dios esté sujetado, ¿sí?, a nuestro Dios Todopoderoso? Pero aquel que no está sujetado, pues va a andar como desea. Aquel que no está sujetado, van a ser pues incluso hasta respondones. Van a decir, ¿cómo es posible que tú me estés hablando así? ¿No? Incluso hay algunos que se hacen llamar pastores, por así decirlo, o siervos de Dios. A veces no reciben exhortación. Dicen, no, yo soy siervo de Dios, yo no necesito exhortación. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces, por ejemplo, ¿no? Hay fiestas espirituales, por ejemplo, hay aniversarios que a veces se le invita, digamos, no sé, a un pastor, se le invita a un evangelista, se invita, digamos, a un siervo de Dios. Y al momento que invita, ¿qué es lo que pasa? A veces dice, ¿sabes qué? Le llaman al pastor o al que te ha invitado, le dice, ¿sabes qué? Me traes esta palabra. O sea, el que trae o el que invita, dice, ¿sabes qué? Me tienes que traer esta palabra, me tienes que predicar esta palabra. Pero no se dejan llevar por el Espíritu Santo. En vez de decir, ¿sabes qué? Siervo de Dios, ¿sabes qué? Pastor, evangelista o no sé, apóstol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que vas a venir, hermano, por favor, nos traes palabra de Dios. O sea, que no haya una solicitud, que no haya una petición. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacen muchos pastores? Muchos pastores dicen, ¿sabes qué? Te invito para mi fiesta, pero ¿sabes qué? Tráeme este mensaje, tráeme esta palabra. Pero tienen que saber algo muy importante. El que va a hablar a través de los hombres es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la palabra no tiene que ser acomodada. Si la palabra es acomodada, pues obviamente ya no es direccionada por el Espíritu Santo, sino ya por ideología de hombre. Y ahí es lo que no sucede nada.
Entonces, ¿qué tan importante, sí, es sujetarse a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tan importante es sujetarse al Espíritu Santo? Y no solamente habla de los siervos de Dios, sino también de los congregantes, de los hijos de Dios, de aquellos que están congregando, de aquellos hermanos o hermanas. Pues obviamente también tienen que sujetarse a ese Dios Todopoderoso. También tienen que sujetarse a sus pastores. Por eso dice la palabra, ¿sí? Sujetaos a vuestros pastores. Entonces, hoy en día también pues hay, por así decirlo, hermanos, hermanas, están andando como les da la gana, ¿sí? A veces ni se sujetan a su pastor, a veces su pastor no sabe nada de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa también es algo muy importante. Hay siervos o pastores que a veces no llaman, digamos, a sus ovejas de cómo están los hermanos, si el hermano está enfermo, no está enfermo, si la hermana, digamos, está pecando o no está pecando. Entonces es muy importante también que los siervos deben de estar continuamente en comunicación con todas sus ovejas. Mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice aquí, ¿sí? En el versículo 10, dice así, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, dice, la doctrina de Dios, ¿sí? Nuestro Salvador. Mira lo que dice esta hermosa palabra. Esta hermosa palabra dice que no debemos defraudar a nuestros hermanos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros, lo que son siervos, los que predican y todo ello, deben ser ejemplo. Aquellos que son hermanos en Cristo, dice, no defraudando. Mira lo que dice, sino mostrándose fiel, dice esta palabra, ¿sí? En todo. No dice, pues voy a ser fiel el día de hoy, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la congregación, voy a orar, voy a llorar, termino, salgo de ahí y sigo haciendo, digamos, lo malo. Sigo pecando, sigo haciendo las malas cosas. Entonces, esto habla bastante de los hijos de Dios. Esto está direccionando hacia los hijos de Dios. Entonces, dice esta hermosa palabra que tenemos que nosotros mostrándonos fieles en todo, ¿sí? En pocas palabras, hermanos y amigos en Cristo que nos ven, ¿sí? El cristiano debe de caminar bien cuando lo vean y cuando no lo vean. Así debe de caminar el cristiano, ¿sí? Entonces el cristiano debe de ser fiel cuando lo vean y cuando no lo vean. El cristiano tiene que ser fiel al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, Él todo lo ve. A veces nosotros podemos decir, no, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, pero nadie lo sabe. No sé, que el hermano no lo sabe, el pastor no lo sabe, nadie lo sabe de mi congregación, pero Dios todo lo sabe, Él todo lo ve. A veces nosotros en secreto, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que hurtan. En secreto, por ejemplo, hay personas que están, digamos, libando licor. En secreto hay hermanos que están haciendo muchas cosas malas. Pero a veces los cristianos mismos dicen, ¿sabes qué? Nadie me ve, pero el que te ve es Dios Todopoderoso. Por eso dice esta palabra, ¿sí? Mostrándose fieles en todo. Cuando dice todo, es en todo momento, ¿sí? En cualquier lugar, cuando estés rodeado de personas y cuando no estás rodeado, cuando estás solo en casa. También es muy importante tu fidelidad como cristiano a nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? A todos nuestros amigos en Cristo que nos están viendo en estas pantallas, el día de hoy estamos tocando esta hermosa palabra, ¿sí? Esta palabra enseñando la sana doctrina, ¿sí? Vamos a continuar con la palabra del Señor y vemos aquí en el versículo 11. Mira lo que dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice así, porque la gracia de Dios, mira lo que dice la palabra, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Cuando habla todos los hombres, habla pecadores y no pecadores.
hombres malos y hombres que no hacen lo malo. Entonces eso determina a todos. Pero hoy en día hay veces pues el cristiano dice, ¿sabes qué? Ven a un borrachito, ve a un hombre que está drogado, hay veces se empiezan a alejar. Recuerden algo muy importante, la salvación es para todos, la salvación no solamente es para ti, sino para todos aquellos que necesitan de Dios. Por eso dice la palabra que esta salvación es para todos los hombres. ¿Qué más dice la palabra? En el versículo 12, enseñándonos, dice, que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, mira lo que dice la palabra, vivamos en este siglo, ¿sí?, sobria, justa y piadosamente. Mira lo que te dice la palabra, ¿sí? La palabra te dice que nosotros tenemos que renunciar, ¿sí?, a los deseos mundanos, ¿sí? Si bien es cierto, todo cristiano, todo, digamos, hijo de Dios, estamos viviendo en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ¿sí? Ahora somos nueva criatura, ahora somos transformados, somos ahora, como dice, pues, hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahora nosotros ya hemos renunciado a las cosas de este mundo, a todas las cosas mundanales que hay en este mundo, que hacen muchas cosas, pero a veces hay cristianos que aún todavía están viviendo una doble vida. Aún todavía hay cristianos que supuestamente en un momento están en la iglesia, pero luego están en otro lado. Hay cristianos que en un momento están, digamos, en fiestas espirituales, están ahí, digamos, en cultos, en servicios, pero pasan unos días, dice, ¿sabes qué? Mi primo, mi tío, no sé, mi amigo, mi hermano está celebrando su cumpleaños, y cuando van allá, pues obviamente hay otras músicas, digamos, otras formas de celebrar, y pues obviamente ya el cristiano, el hijo de Dios, pues obviamente está apartado de todo eso. Pero aún todavía hay cristianos que dicen, no, yo solamente voy por cordialidad. A veces el que va por cordialidad se queda ahí pecando. A veces el pecado lo arrastra y queda pues embriagado, queda pues ahí, como dice, bailando y emborrachándose y haciendo muchas cosas. Entonces, y eso sucede hoy en día. Hay muchos cristianos que dicen, me has hecho pecar, he caído. No es que me has hecho pecar, no es que tú has caído, sino mucho determina cómo el cristiano tiene su integridad delante de Dios. Mucho determina cómo el cristiano tiene ese temor a Dios. Entonces, si tú como cristiano, como hijo de Dios, tienes mucho temor a Dios, tienes una integridad para nuestro Dios Todopoderoso, pues te vean o no te vean, tú vas a andar bien delante de Dios, ¿sí? Vas a empezar a hacer las cosas, por así decirlo, las buenas obras delante de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tan importante es andar bien? Por eso dice esta palabra, que nosotros como cristianos ya hemos renunciado a las cosas de este mundo, ¿sí? Si bien es cierto, estamos viviendo en este mundo, pero ya hemos renunciado a muchas costumbres y muchas cosas que se hacen en este mundo, ¿sí? Esto es lo que determina también andar en una sana doctrina, caminar bien delante de Dios. Si bien es cierto, por ahí alguien dice, ¿sabes qué? A veces los amigos que están en el mundo todavía dicen, ¿sabes qué? El cristiano es aburrido. No, el cristiano no es aburrido. Cuando pues un cristiano se pone, por ejemplo, a alabar a Dios, cuando un cristiano pone una alabanza, cuando un cristiano empieza a escuchar palabra de Dios, por ejemplo, así como en esta noche, el cristiano se goza, el cristiano dice gloria a Dios, aleluya, el cristiano empieza a alabar a Dios, cantar cánticos para Dios. Entonces, ahí se está gozando delante de su Dios Todopoderoso, ahí se está gozando delante de nuestro Padre Celestial. Pero a veces, pues las personas del mundo todavía no comprenden, ¿sí?, este tema de apartarse de las cosas de este mundo. Entonces, ¿eso qué determina? Eso determina, pues, que para ser cristiano, por así decirlo, pues hay que ser muy valiente, ¿sí? Porque dice la palabra que solamente los valientes, dice la palabra, arrebatarán, ¿qué cosa? La salvación.
Solamente los valientes van a arrebatar esa gloria, solamente los valientes. Y para dejar, digamos, todo lo malo, para renunciar a todo lo malo, pues hay que ser muy valiente, por así decirlo, porque muchas personas dicen, ¿sabes qué? El día de hoy voy a dejar de hacer lo malo, ya me cansé de hacer lo malo, pero por su propia voluntad no va a poder dejarlo. Solamente nuestro Dios del cielo, nuestro Señor Jesús, Él es el único que puede cambiar al hombre. A veces el ser humano no puede cambiar por sí solo, pero si tú dejas que Dios empiece a obrar tu vida, el Dios del cielo empieza a cambiar tu vida, ¿sí? Detrás de un cristiano hay un testimonio. Detrás de todo cristiano, detrás de todo hijo de Dios, hay un testimonio. Ese testimonio determina de cómo Dios lo rescató para que sirva a nuestro Dios Todopoderoso, para que sea cristiano, hijo de Dios. Entonces, para renunciar todas las cosas de este mundo, pues obviamente el cristiano tiene que ser totalmente valiente para dejar las cosas de este mundo. ¿Qué más dice en el versículo 13 del libro de Tito en el capítulo 2? Mira lo que dice la palabra. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. En el 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra dice que si bien es cierto, nosotros ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesús mismo es quien se entregó, ¿sí? Él se llevó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que venga a Él venga limpio. Para que todo aquel que venga, ¿sí?, se entregue a Dios, y pues obviamente nuestro Dios Todopoderoso nos limpia, nos lava, nos transforma, nos purifica. Por eso todos ya los que sirven a Dios, todo cristiano es el pueblo de Dios, ¿sí? Es nación santa, pueblo redimido para Dios. Entonces, ¿qué tan importante es, mis hermanos, ser un pueblo de Dios? Cuando habla pueblo de Dios, es todo cristiano, ¿sí? Todo cristiano a nivel nacional, a nivel mundial, en todos los países que se encuentran, a ese cristiano se le llama el pueblo de Dios. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos aquellos que hemos decidido, ¿sí?, apartarnos del mal. Disculpen, mis hermanos. Apartarnos del mal y obviamente también hacer las buenas obras, limpiándonos cada día, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso, ¿sí? Como es un Dios celoso, Él dice, ¿sabes qué? A mí tienes que adorarme. Eso es lo que dice nuestro Dios del cielo. Nuestro Dios es un Dios celoso, y lo que es de Él, pues obviamente protege. Entonces, por eso dice incluso la palabra, Él nos cuida, nos guarda como la niña de sus ojos. Imagínate aquel cristiano que es guardado por Dios. Obviamente que nos guarda, nos cuida de todo pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en el último versículo, en el versículo 15. Dice, esto habla, mira lo que dice, exhorta, dice la palabra, reprende, dice, a toda autoridad, mira lo que dice la palabra, nadie te menosprecie, mira lo que dice la palabra. Entonces, ¿eso qué determina? Eso determina que en estos tiempos tenemos que hablar la verdad, tenemos que hablar contra el pecado. Entonces, si nosotros dentro de la congregación estamos viendo el pecado, tenemos que hablar lo que está sucediendo dentro de una congregación.
Si nosotros vemos a un siervo de Dios de cómo está andando, también tenemos toda esa autoridad de poder exhortarlo, de poder reprenderlo. Por eso dice esta palabra, esto habla, dice la palabra, exhorta y reprende a toda autoridad. Entonces, si hay autoridades, por así decirlo, hay pastores, hay, no sé, maestros, hay, digamos, incluso hoy en día dicen yo soy reverendo, yo soy apóstol, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si este hombre de Dios, ¿sí?, está andando mal delante de Dios, si sus obras no son buenas, ¿qué es lo que pasa? Que también los propios congregantes, pues obviamente también pueden exhortarlo. Los propios congregantes también pueden reprenderlo. Por eso dice esta palabra, habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estás viendo, pues obviamente tú también eres, por así decirlo, confidente, ¿sí? Si tú estás viendo, pues obviamente también tú lo sabes. Y pues obviamente por no decir las cosas, pues una congregación puede andar, por así decirlo, torcida. Una congregación puede andar mal delante de los ojos de Dios. Entonces, esa es la razón que a veces hoy en día hay congregaciones, por ejemplo, que están pues más carnales, ¿sí?, y no llevan una sana doctrina. Entonces, ¿qué tan importante es andar íntegro delante de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tan importante, sí, es determinar, obviamente, andar bien delante de nuestro Padre Celestial? Entonces, esto nos habla bastante, ¿sí?, de cómo nosotros debemos andar, caminar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso. Imagínense, mis hermanos, esta palabra, si bien es cierto, hay palabra que tal vez nos puede exhortar, hay palabra tal vez nos puede reprender, pero son palabras que dice esta hermosa palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Pero hay veces que dicen, no, el hermano está hablando por demás. No estamos hablando por demás, es lo que está escrito aquí en esta hermosa palabra. Por eso, mis hermanos, el siervo de Dios tiene que ser ejemplo para todo cristiano. Si no es ejemplo, pues si dentro de tu congregación, dentro del templo donde tú estás, si ves que el siervo de Dios no es un ejemplo, pues yo lo que determino es que salga de ahí y busque una congregación que en realidad esté en una sana doctrina. ¿Por qué? Porque al momento que se toque la trompeta, incluso hasta pastores con toda su congregación se van a quedar. Por eso dice esta hermosa palabra, que los pastores van a dar cuenta de sus ovejas. Pero ¿cómo van a dar cuenta? Cuando llegan al juicio, el Dios, nuestro Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, será aquel que haga el juicio. Él ya se va a poner como juez y va a decir, ¿sabes qué? Porque no has predicado la verdad, viendo el pecado, has continuado en ese camino. Has visto a muchas jóvenes, señoritas, que pues ya no andan en santidad. Mira cuánta gente hoy en día, hay iglesias liberales, hay iglesias que están andando pues como les da la gana. Hay iglesias incluso que están andando, como dice, pues desordenados. ¿Por qué? Porque los mismos siervos de Dios son el ejemplo. Si el ejemplo está andando, dice, como le da la gana, pues obviamente todos los que le siguen, todos los congregantes van a andar, digamos así, también como le da la gana. Entonces, una congregación va a ser totalmente carnal, ya no es una congregación, por así decirlo, santa. No es una nación santa, como dice la palabra, no es un pueblo redimido. Entonces, ¿qué tan importante es caminar bien delante de Dios? ¿Qué tan importante es temer a Dios? Por eso, joven señorita que tú me ves en estas pantallas, empieza a caminar en santidad. Empieza a andar tanto por dentro y al exterior también en santidad. Porque eso es lo que Dios va a empezar a ver. A veces muchos vemos, no, Dios solamente ve el corazón. No, Dios no solamente ve el corazón, sino también ve todo lo exterior.
Si Dios transforma, Dios no solamente transforma el corazón, sino transforma todo tu ser. Eso es lo que hace Dios. Dios empieza a moldear toda tu vida. Empieza a haber un cambio total en tu vida. Por eso dice esta palabra, que nosotros ya renunciamos las cosas del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día todavía hay congregaciones muy liberales, hay congregaciones que cuando se predica contra el pecado, a veces dices, no, ya que no venga ese pastor, que no, ya no hay que escucharlo a tal hermano, porque es muy extremista, que ese hermano está hablando de más. No es eso. Mira qué tan importante es conocer la sana doctrina. Entonces la sana doctrina es lo que nos va a enseñar ser íntegros delante de Dios. La sana doctrina nos va a determinar es cómo debemos andar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso. Eso determina, ¿sí?, tus buenas obras. Entonces las buenas obras también van a hablar bien de ti, ¿sí? No solamente que los hombres te vean, sino también que te conozca Dios, cómo en realidad estás andando delante de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos en Cristo, aquellos que nos han visualizado en esta noche, hemos culminado ya esta meditación de la palabra. En esta noche hemos culminado en este hermoso libro, ¿sí?, en el libro de Tito, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 15.